La ruptura de un aneurisma provoca una hemorragia y ese sangrado desencadena un ataque cerebral hemorrágico. Hace minutos vimos cómo se operan esos aneurismas. Pero a veces hay circunstancias en las que no son viables estas intervenciones. La parte enferma de la arteria, nos vamos hasta la parte sana, pero vamos a dejar ahí la parte sana de la arteria. Supongamos que a alguien se le descubre una malformación arteriovenosa riesgosa, o incluso puede ser que haya tenido un ACV hemorrágico. Se le hace, por ejemplo, un estudio que descubre que esa malformación está ubicada donde no se puede operar ni embolizar. La opción entonces es la radiocirugía, ejecutada desde un sofisticado equipo llamado Gamma Knife. Gamma Knife es una opción de tratamiento para diferentes patologías que ocasionan algún inconveniente en el tratamiento, por imposibilidad por parte del paciente, por profundidad de la lesión que impide un acceso quirúrgico, por un sitio crítico, se hace a cráneo cerrado, no se utiliza anestesia general, salvo en los niños, y no hay infección, no hay hemorragia ni complicaciones. Un procedimiento que se hace todo en un día, sin anestesia y ambulatorio. El paciente llega a la mañana y una vez que termina el tratamiento se retira a su domicilio. El equipo de radiocirugía funciona con la emisión de radiación que se concentra en el punto minúsculo de la cabeza que se quiere tratar. Se utiliza para lesiones dentro del cráneo que pueden ser desde malformaciones hasta tumores. Entonces aquí adentro hay una fuente. Hay 201 fuentes de cobalto 60. De emisión gamma. Claro, el cobalto emite fundamentalmente gamma. Knife significa cuchillo. Bisturí de Bisturí. radio. Ajá. Claro. Ajá. Entonces, esto reemplaza al bisturí. La cabeza del paciente va aquí. La cabeza del paciente va ahí y se coloca. Las 201 fuentes de cobalto emiten a un punto. Cuando emiten, ¿se retiran ustedes? Sí. Este ángulo es el ángulo de salida. Todo lo que está en celeste es hacia donde se dirige la radiación directa. Eso no quiere decir que atrás no haya radiación indirecta, Claro, que es menor. Pero antes de llegar a la emisión de rayos, la radiocirugía necesita de varios pasos en los que intervienen también físicos e ingenieros que estudian el caso y determinan el punto exacto sobre el cual se va a intervenir. Digamos, el primer paso es la colocación del marco estereotáctico que se fija en 4 puntos al cráneo, con unos tornillos que entran 3 milímetros en el cráneo. Entonces se ajusta de modo tal que esto es absolutamente solidario con el cráneo. Doctor, la radiación, digamos, el tumor está acá. ¿Esa radiación diverge, converge? No, concentra en un punto. ¿Es concentrada? Claro, esto dirige todo hacia el punto focal que está en el centro. Y esto también protege, es decir, el paciente cuando ingresa con el marco colocado en esta posición, el paciente está en esta posición y no tiene movimiento. Nada. Tiene un mínimo que es menos de 1 grado, entonces en esta posición se coloca en el momento del isocentro y el paciente está fijo. ¿Se puede hablar de efectividad, de grado de efectividad? ¿Es muy efectivo? Se puede, es altamente efectivo. Hay tipos de lesiones que tienen efectividad superior al 90% de los casos. Y en general uno utiliza Gamma Knife cuando la cirugía está contraindicada, cuando el paciente no tiene condición o cuando la lesión está muy mal situada. Las posibilidades que ofrece el Gamma Knife son extraordinarias. Aunque en el caso que vamos a ver ahora, no podría haber intervenido porque se trata de un paciente afectado por otro tipo de accidente cerebrovascular, el accidente cerebrovascular isquémico, provocado por el taponamiento de una arteria. Que me acuerdo bastante poco, pero que era como un boxeador, ¿viste? Que le pegan una trompada y después se quiere levantar por un lado y se levantaba, iba para el otro lado. Es más o menos parecido, te digo. Jorge es contador público. El ataque lo sorprendió una mañana cuando estaba solo en su casa. Había tenido unos días con mucha presión, ella venía como sintiéndose muy presionado por el trabajo, los tiempos, como que no le alcanzaba, todo quería hacer, era ya todo. O sea, estaba en los planes de él, que es re metódico, hacer un cambio, no nos dio tiempo.
Una de las cosas que escuchamos y aprendimos hasta ahora es que por lo general un ACV debe prevenirse con estudios y chequeos porque no presenta síntomas claros que nos adviertan lo que está por ocurrir. Sin embargo, si tenemos algunos de los factores de riesgo que ya señalamos, como hipertensión o colesterol, hay que estar alertas ante dolores de cabeza o cualquier otra señal. Ese fin de semana anterior él estaba con mucho dolor de cabeza, así, no se sentía bien. Después el lunes pensó que podía estar como engripado y así somnolencia y dolor de cabeza, que cuando yo le dije, bueno, vamos al médico, no, dijo él, esto ya me va a pasar. Y al día siguiente fue de que se descompuso, claro, y como yo estaba en el trabajo, él estaba solo. Más allá de las primeras horas que son muy importantes desde este punto de vista, y luego de estabilizado la persona, el paciente, en un hospital de agudos, evaluar cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las causas que llevaron a esta persona a tener un accidente cerebrovascular. ¿Por qué ocurrió? El estrés, una vida a 1000 kilómetros por hora, demasiada autoexigencia. Las definiciones se repiten en distintos pacientes que hemos consultado. Pero además, en el caso de Jorge, había uno de esos factores que dijimos que no se tienen que descuidar: la hipertensión arterial. No me imaginé de que dentro de todo, en una mediana edad, podría ya sufrir un ACV, pero podríamos haberlo evitado. Pero no se evitó. De ahí en más, los pasos deben cumplirse uno por uno. Primero la consulta urgente, después los estudios de imágenes y finalmente el tratamiento inmediato, ya sea con medicamentos o con una intervención, siempre dependiendo de qué tipo de ACV se trate. En el capítulo anterior compartimos una operación endovascular. Sin embargo, a veces los ataques cerebrales no pueden ser tratados de esta forma. Los avances de la ciencia y la técnica sorprenden. Nosotros, por nuestra parte, seguimos avanzando y aprendiendo en esta exploración en el cerebro humano. Enseguida, el último capítulo de hoy, la rehabilitación de alguien que tuvo un ACV.